Vamos a continuar donde dejamos la semana pasada y hoy vamos a continuar con el capítulo 25 de los Hechos. Ya estamos casi cerca del final de los Hechos. Les había dicho la vez pasada, el título de esta lección número 23 se titula Pablo le predicó a las autoridades. Haciendo un poco de memoria, recordamos que Pablo, que fue capturado en Jerusalén, fue llevado a Cesarea para poder ser juzgado ante el procurador romano o ante el gobernador de turno en ese momento, que fue Antonio Félix. Y hoy comienza este capítulo 25 con la llegada de un nuevo procurador o gobernador de Judea que se llama Poncio Festo. Entonces vamos a ver cómo prosigue esto con esta pregunta número 2. Le dije que estas preguntas son como un guía de estudio que nos va a resumir un poco de qué se trata estos párrafos que nos están preguntando. Y dice la pregunta número 2. ¿Por qué Pablo le pidió a Festo apelar a César? Y el capítulo 25, versículos 1 al 12, vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando. Versículo 1 dice: 3 días después de llegar a la provincia. Cuando dice a la provincia se refiere a Palestina, a Israel, ¿no es cierto? Entonces 3 días después de llegar a la provincia de Judea, Palestina, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Este gobernador o procurador, Festo, es una persona que vino a reemplazar a Félix, que fue el gobernador anterior. El gobernador anterior, Félix, tuvo muchas irregularidades. Habíamos dicho la semana pasada que Félix era un hombre inescrupuloso, era un hombre cruel, mataba, robaba, era corrupto. Bueno, y algunos de esos actos fueron descubiertos por Roma y él fue, por esas irregularidades, fue entonces destituido, fue llamado otra vez a Roma. Y en su reemplazo Roma mandó a este nuevo procurador que se llamó Festo. Este emperador ni bien llegó a la provincia de Judea, la región donde él estaba a cargo, dice 3 días después, es el tercer día, el día que llegó él a Cesarea, después descansó un segundo día y al tercer día viajó para Jerusalén, de Cesarea a Jerusalén. Y vamos a ver un poquito el mapa para ubicarnos dónde queda eso. Si nosotros vemos, esto es el lago de Galilea, aquí está Capernaum, y este es el río Jordán, aquí tenemos el Mar Muerto, y Jerusalén está aquí en este lugar. Si bien Jerusalén era el centro religioso de los judíos, los romanos no tenían la sede del gobierno en Jerusalén, sino ellos tenían la sede del gobierno en esta ciudad costera que se llama Cesarea. Es una ciudad costera muy hermosa, cerca del mar Mediterráneo, y ellos construyeron su casa de gobierno en Cesarea. Y el gobierno de los romanos estaban ubicados en Cesarea. Y aquí en Jerusalén estaba la sede del centro religioso judío que es el Sanedrín. Porque el templo de Jerusalén, justamente el templo de Herodes, estaba en Jerusalén. Por lo tanto, el gobernador Festo de Cesarea, el tercer día, viajó hacia Jerusalén. Entonces Festo se encontró con los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos, que son los sumos sacerdotes. En realidad debería haber un solo sumo sacerdote, pero los sumos sacerdotes anteriores aún seguían teniendo su influencia, aunque fueron renombrados nuevos sacerdotes. Esto estaba en realidad mal. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el Pentateuco, Dios mandó que haya un solo sumo sacerdote y que los hijos del sumo sacerdote fueran sacerdotes ordinarios. Y que cuando el sumo sacerdote muera,
el hijo mayor, el primogénito de ese sumo sacerdote, debería suceder al sumo sacerdote. Por ejemplo, en el caso de Aarón, ¿se acuerda que el hermano de Moisés fue Aarón? Y Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y luego todos sus hijos eran sacerdotes ordinarios. De los 4 hijos que tuvo Aarón, 2 de ellos fueron muertos por desobedecer a Dios. Pero quedaron todavía 2 hijos más, que fue el tercero era entonces Eleazar y el cuarto era Itamar, de los cuales cuando Aarón muere, hace que en ese momento el primer hijo, que fue Eleazar, sucediera al padre Aarón para ser el sumo sacerdote. Es decir, el puesto del sumo sacerdocio tenía que ser relevado por sus hijos primogénitos. Pero esta orden de Dios a lo largo del tiempo fueron incumpliéndose. Entonces, ya en la época de Jesús, los sumos sacerdotes elegían como ellos querían. Era ya una política. Y elegían no los hijos, sino elegían a los que más o menos tenían mayor influencia. Por lo tanto, que aunque no eran de la descendencia del sumo sacerdote, podían ser sumo sacerdote como si fuera un cargo político religioso, lo cual no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y de esta manera, ustedes van a ver que en la época de Jesús no se van relevándose de padre a hijo, inclusive nombraban a su yerno o a alguna persona de influencia dentro del grupo religioso. Bueno, estas son otras de las irregularidades que pasaban en el templo de Dios durante la época de Jesús también. Entonces, Festo fue a ver a los jefes de los sacerdotes, los sumos sacerdotes y a los dirigentes judíos religiosos, miembros del Sanedrín. Entonces ellos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente pidieron a Festo que le hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Porque en este momento, ¿dónde está Pablo? Pablo está encarcelado, aunque sea con cierto grado de libertad, en Cesarea. ¿Por qué en Cesarea? Porque Pablo fue un ciudadano romano, a pesar de que fue un judío, tenía carta de ciudadanía romana. Y había recibido información de que había un grupo de judíos que querían matar a Pablo. Entonces recibió esa información y llevaron a Cesarea escoltado para poder cuidar de Pablo. Entonces Pablo ahora en este momento está encarcelado en Cesarea, en realidad fuertemente custodiado y protegido para que los judíos no lo mataran, porque lo querían matar, y bien salía, lo querían matar. Por eso lo que querían tramar era que trajera a Pablo de Cesarea a Jerusalén, porque si traen a Pablo de Cesarea a Jerusalén, en el camino del trayecto de traerlo a Jerusalén, querían ellos hacer una emboscada para matarlo en el camino. Es lo que dice en el versículo 3. Insistentemente le pidieron a Festo que le hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Lo cual Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Así que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y que formulen allí sus acusaciones contra él, si es que él ha hecho algo malo. Por lo tanto, Festo dice que bueno, no lo voy a traer, pero si quieren, como yo voy dentro de poco, en unos días para Cesarea, lleven ustedes sus acusaciones y vamos a juzgarlo allí en Cesarea. Y después de pasar entre los judíos en Jerusalén unos 8 o 10 días, Festo entonces regresó a Cesarea y al día siguiente convocó ese tribunal y mandó que le trajeran a Pablo para juzgarlo. Y cuando éste se presentó, o sea, cuando trajeron a Pablo, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon a Pablo, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar, porque no tenían prueba de lo que ellos decían. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos hasta ahora? Los judíos acusaban a Pablo de 2 cargos importantes. El primero de ellos era que Pablo andaba profanando su sagrado templo de Jerusalén, trayendo a los no judíos, es decir, a los gentiles dentro del templo, porque estaba prohibido que ningún gentil que no fuera judío entrar en el templo. Y eso era mentira, era una acusación falsa.
Pablo nunca había traído gentiles, si bien andaba con los hermanos de la iglesia gentil, pero nunca lo había traído dentro del templo. Pero algunos falsamente lo acusaban de profanar el templo de Jerusalén, que es el templo sagrado de los judíos, lo cual no tuvieron prueba. Y la segunda acusación es algo más religiosa, era que los judíos decían que Pablo, por creer en Jesús y por Pablo predicar a Jesús que resucitó de los muertos, porque su resurrección implica que Jesús no es un ser humano, sino que Jesús realmente es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Cristo que ha venido. Por lo tanto, Pablo, haber experimentado el encuentro con Jesucristo durante su viaje hacia Damasco, Pablo sale a predicar diciendo que este Jesús que ustedes crucificaron realmente es el Hijo de Dios, porque yo me he encontrado con él y él resucitó. Él está vivo entre nosotros. Es lo que sale diciendo. Y por lo tanto, Pablo quiere predicar a la comunidad judía de que Jesús realmente es el Hijo de Dios y es nuestro Mesías que vino a perdonar nuestros pecados. Lo cual los judíos no querían creer. En primer lugar, dentro del grupo de los judíos había un grupo religioso que se llamaban los fariseos, que eran hombres muy legalistas, por cierto. Y habían otro grupo de religiosos que se llaman los saduceos. Los saduceos en realidad eran descendientes de los sacerdotes antiguos, del linaje de Aarón en realidad. Pero este grupo religioso que siempre por herencia llegaron a ser grupos religiosos sacerdotales, ellos lo que en realidad creían es que este mundo en que nosotros vivimos es todo. Ellos no creían en un mundo espiritual. Decía que el mundo visible eso era todo. Por lo tanto, los saduceos no creían en una vida más allá de la muerte. Ellos creían que este mundo era todo. Al no creer en el mundo espiritual, tampoco creían en el mundo venidero, o sea, por lo tanto ellos no creían en la resurrección, no creían en los espíritus, por tanto no creían ni siquiera en los ángeles, los saduceos. Entonces, dentro del Sanedrín, que es el grupo de los líderes religiosos, había un grupo que eran saduceos y otro grupo que eran fariseos. Entonces, cuando ellos apresaron a Pablo, empezaron a criticar a Pablo porque Pablo predicaba la resurrección de Jesucristo, lo cual los fariseos estaban de acuerdo con la resurrección. Los saduceos no estaban de acuerdo. Por lo tanto, los saduceos son los que querían matar a Pablo también. Entonces, en esa situación, nosotros podemos ver que Pablo está siendo acusado por los judíos dos cosas. Primero, de profanar el santo templo de Jerusalén, y el segundo punto era de salir a predicar que Jesús resucitó. En el primer caso, de que profanaba Pablo el templo, no tuvieron ninguna prueba, porque no lo había hecho, por eso no lo pudieron acusar. Y el segundo tema, que es el de creer en la resurrección, de que un muerto haya resucitado, es un tema netamente religioso, judío. Por lo tanto, los judíos querían acusar a Pablo de esa fe religiosa de la resurrección y salir a predicar a Jesucristo, lo cual esa acusación de los judíos no es algo que podía penalizar con las leyes romanas. Por eso, cuando los romanos escucharon esas acusaciones, no podían ni siquiera decir culpable o inocente, porque no hay ley que rigiera sobre ese tipo de acusaciones. Y es por ese motivo, ni siquiera Festo podía condenarlo, porque no es de incumbencia de la corte romana acerca de la fe de los judíos. Ahí está el problema. Entonces, Pablo, a partir del versículo 8, dice, se defendía. Dice, no he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, porque él no ha cometido ningún quebrantamiento de la ley de Moisés, ni contra el templo, porque él no ha profanado de ninguna manera el templo, y ni siquiera contra el emperador romano, es decir, que ni siquiera él ha quebrantado leyes romanas, porque decir que un muerto resucitó no es algo que vaya en contra de las leyes romanas. Por lo tanto, está diciendo, yo soy inocente, no tengo ninguna culpa que me puedan acusar. Por eso dice, pero Festo, a pesar de que no ha encontrado ninguna falta, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó,
¿está dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí?, le preguntó a Pablo. Y Pablo contestó: ya estoy ante el tribunal del emperador, dice, que es donde se me debe juzgar por ser yo un ciudadano romano. Y yo no les he hecho ningún agravio ni a los judíos, como usted sabe muy bien, porque no hay ninguna ley judía que he quebrantado. Pero si yo fuera culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, dice, no me niego a morir, pero no he quebrantado ninguna ley. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Es decir, yo no voy a ir a Jerusalén porque si no tengo ninguna razón para juzgarme, no me pueden enviar a Jerusalén simplemente para complacer a los judíos, dice Pablo. Entonces Pablo termina diciendo: por ese motivo entonces apelo al emperador, diciendo que quiero entonces que el emperador me juzgue. Antes de ir a ser juzgado contra los judíos, que no me ha encontrado ninguna falta, quiero entonces que me juzgue el emperador romano, que es la máxima autoridad en ese momento, y como todo ciudadano romano, tenían derecho de pedir que fuera juzgado por el emperador, como el último recurso. Entonces vendría a ser como la Corte Suprema hoy día. Entonces él apeló al emperador de que le juzgara. Entonces el versículo 12 dice: después de consultar con sus asesores, Festo declaró, diciendo: has apelado al emperador, así que eso es tu derecho. Por lo tanto, al emperador irás. Entonces se dio cuenta, los asesores le informaron que él, como ciudadano romano, tenía todo el derecho de ir a la última instancia del juzgado, que es ir al emperador para que le juzgara. Entonces dijo: bueno, tienes derecho, entonces irás al emperador. Ahí quedó. Entonces no quedaron ninguna acusación y realmente debería liberarlo, pero no lo ha hecho, sino simplemente dijo: bueno, vas a ir al emperador. Resumiendo un poco esto, dice que ahora pasaron unos 2 años después de que apresaron a Pablo, que fue capturado por Félix. Félix lo puso en la cárcel y pasaron 2 años en la cárcel Pablo sin poder probar su cargo. Siendo inocente, Pablo tuvo que estar 2 años, aunque con cierto grado de libertad, podían sus familiares, sus amigos ir a visitarlo libremente, pero aún quedaba allí. De alguna manera eso era más seguro porque estaba fuertemente custodiado por los romanos y estaba protegido contra todo tipo de complot o el asesinato que estaban tramando los judíos en contra de Pablo. Y Pablo estuvo protegido durante estos 2 años. Entonces, después de 2 años, Porcio Festo fue el nuevo procurador o el gobernador de Judea, y estamos hablando de los años 59 al 62 después de Cristo, que son los años que Porcio Festo estuvo en el poder. Y él fue enviado por Roma para suceder a Antonio Félix, que fue destituido por sus irregularidades en el gobierno. Como dice en el versículo 1, al tercer día de su llegada a Cesarea, Festo viajó a Jerusalén para encontrarse con los sacerdotes y líderes judíos para interiorizarse de todas las situaciones, porque ahora él se iba a encargar de gobernar Judea, por supuesto. Esta es un poco la ilustración de cómo hubiera sido la situación en la cual Pablo, encadenado, está frente a, aquí está el gobernador Festo, con su asesor legal a su costado. Aquí vemos que está muy fuertemente custodiado por los guardias romanos, y aquí atrás estarían los líderes o sacerdotes judíos que estaban acusando a Pablo. Y la pregunta 2 siguiente dice: ¿por qué Pablo le pidió a Festo apelar a César? ¿Recuerdan? Según el historiador Flavio Josefo, el nuevo sumo sacerdote del momento, que había sucedido a Ananías, ¿se acuerda? Ananías, que fue el sumo sacerdote anterior, ahora es el que es llamado Ismael, que es el hijo de Fabi. Y este nuevo sumo sacerdote estuvo a cargo durante estos 2 años, 58-59 después de Cristo. Por lo tanto, el grupo de sacerdotes que ha venido posiblemente sea Ismael y tal vez Ananías. No sé si por su edad pudo venir, pero fueron los que vinieron ante Festo a acusarle a Pablo. Y además, como nuevo gobernador, Festo intentaba ganarse la confianza de los líderes judíos, y estos
aprovecharon la oportunidad para denunciar, atacar y tramar de matar a Pablo. Esa era su intención. Y para ello, los judíos insistieron en pedir el traslado de Pablo de Cesarea a Jerusalén para matarlo en el camino con una emboscada, lo cual Festo les negó. Por lo tanto, Festo sabía que Pablo era un ciudadano romano y estaba bajo fuerte custodia, y como él iba a regresar pronto a Cesarea, le dijo que entonces formularan las acusaciones allí en Cesarea. Y luego de unos 8 a 10 días tuvo lugar en Cesarea el tercer juicio de Pablo. ¿Se acuerdan que por qué es el tercer juicio? El primer juicio fue ante el Sanedrín judío y el segundo juicio fue ante Félix hace 2 años. Y por lo tanto ahora este juicio ante el gobernador Festo es el tercer juicio que le hace a Pablo, y aunque no haya encontrado ningún tipo de cargos a Pablo, tuvieron que estar constantemente acusándolo, injustamente por cierto, ¿no? Y los judíos de Jerusalén formularon muchas acusaciones falsas, pero que no pudieron probar de sus acusaciones. Por lo tanto, no podían acusar a Pablo. De versículos 8 al 11, Pablo se defendió y probó su inocencia. Por lo tanto, ante tal situación, Festo debía liberar a Pablo. Pero preocupado de que su liberación iba a provocar la ira de los líderes judíos, se quiso liberarse de la responsabilidad y satisfacer a su vez a los judíos. ¿Cómo? Enviando a Pablo a Jerusalén. ¿Por qué quería enviar a Jerusalén? Fíjese, si Festo envía a Pablo a Jerusalén, él entonces no se iba a hacer cargo de juicio contra Pablo y a su vez estaba satisfaciendo a los líderes religiosos judíos. Entonces era de matar 2 pájaros de un tiro, digamos. Y es como hacía en muchos de los casos los gobernadores romanos. Justamente fue el caso del gobernador Poncio Pilatos con Jesucristo. Y cuando él no encontraba ningún tipo de cargo a Jesús, él se quería un poco liberarse de esa responsabilidad y le dijo: yo me lavo las manos, llévenselo ustedes son los que van a juzgar. De la misma manera está haciendo Festo, un poco quería liberarse de Pablo. Yo me lavo las manos, llévenselo ustedes a Jerusalén. Pero este caso era diferente, porque Pablo no era judío, era un ciudadano romano. Por eso no era fácil entregarlo así nomás a Pablo en manos de los judíos, porque Pablo tenía derecho como ciudadano romano a ser juzgado ante la corte romana. Y Pablo dice: yo como ciudadano romano no voy a ser juzgado por los judíos, quiero ser juzgado por las leyes romanas, y si ustedes no pueden, quiero entonces que me manden a la última instancia superior, que sería al emperador. Y Pablo pidió entonces apelar al emperador de Roma. Eso es lo que está pasando entonces. Entonces Festo le preguntó a Pablo si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí en Jerusalén, y dijo Pablo: no, de ninguna manera, no tengo por qué ir a Jerusalén. Al contrario, como ciudadano romano. Entonces Pablo le contestó que por ser inocente y no tiene por qué ser juzgado en Jerusalén, y por eso pidió apelar ante el emperador de Roma. Podemos saber que Pablo no quiso solamente probar su inocencia ante el César, sino quiso predicar el evangelio a los cristianos de Roma. O sea, la intención verdadera de Pablo de ir a apelar al emperador de Roma no estaba simplemente tratar de salvar su vida, porque ese no era el objetivo principal de la vida de Pablo. Y eso es lo maravilloso y lo respetable de Pablo, porque Pablo no mendigaba su vida, Pablo no escatimaba su vida con tal de predicar el evangelio de Jesucristo. Ahí está lo más glorioso de Pablo. Era un siervo de Dios que no importaba su vida con tal de predicar el evangelio. Y podemos ver en esta intención de Pablo de querer apelar al emperador de Roma, porque él quería ir a Roma. Desde hace mucho él quería ir a Roma. Y eso podemos saberlo en Hechos 19:21. Si ustedes recuerdan, Pablo estaba determinado a ir a Jerusalén y también ir a Roma, porque Jerusalén era el centro del corazón del judaísmo y quería predicar a Jesucristo en Jerusalén, o sea, a los judíos. ¿Y dónde era el centro de la vida de los gentiles? Era Roma, era el corazón del mundo gentil. Entonces, fíjense, ahí estaba la idea de Pablo
de predicar a los judíos en Jerusalén y a los gentiles en Roma. Por eso decía en Hechos 19:21, si ustedes recuerdan, decía, después de todos estos sucesos, o sea, después de estos sucesos que tuvo, muchas persecuciones tuvo él cuando fue a Efeso a predicar el Evangelio de Jesucristo, hubo mucha resistencia, muchos querían matar a Pablo, inclusive, si ustedes recuerdan, habíamos visto en Efeso, ellos adoraban a un dios llamado Artemis, una diosa de la fecundidad, que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Esa estatua del ídolo, y los plateros que fabricaban los ídolos estaban todos en contra de Pablo, todos querían matar a Pablo, porque Pablo decía, no crean en los ídolos, sino crean en el Dios verdadero, creador del universo. Por lo tanto, todos los plateros idólatras querían matar a Pablo. Bueno, en ese momento, después de todos esos tipos de ataques, y Pablo aún así en Efeso siguió estando 2 años predicando y enseñando en la escuela que él estableció de Tirano, una escuela bíblica, tratando de enseñar la palabra de Dios. Y en ese momento Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, se acuerdan, por toda esa zona del norte. Y además él mismo se determinó diciendo, después de estar allí en Jerusalén, tengo que también visitar Roma. ¿Por qué tenía que visitar Roma? Quería predicar. Y esto fue ratificado cuando él llegó a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y cuando los judíos los quisieron matar en el capítulo 23:11, hubo un gran disturbio en Jerusalén porque querían los judíos matar a Pablo. Y entonces en el disturbio el centurión fue a proteger a Pablo, lo apartó del grupo y lo encarceló. Y esa noche, cuando estuvo en la cárcel, Pablo vio una visión y a la noche siguiente, dice acá en el 23:11, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Por estas palabras, Pablo sabía que había en el plan de Dios de llevarlo también a Roma para que vaya a predicar el Evangelio. Por lo tanto, Pablo sabía muy bien que el apelar ante el emperador de Roma no es simplemente salvarse su vida, sino él quería ir a Roma para predicar también a Roma. Lo cual ocurrió, gracias a Dios. Pablo fue a Roma y gracias a que él evangelizó Roma, Roma luego, a pesar de sus persecuciones a la iglesia primitiva, fue Roma el centro del cristianismo. Entonces, después, en el año 313, el emperador Constantino, a través del Edicto de Milán, formalmente autoriza y admite al cristianismo como una de las religiones, de tantas religiones que hay dentro de Roma, y no lo persiguen más, porque anteriormente los emperadores perseguían y mataban a los cristianos muy cruelmente. Bueno, volviendo un poco a la siguiente pregunta, continuamos con esta pregunta 2. Dice, ¿por qué Festo le preguntó la opinión del rey Agripa con respecto a Pablo? Versículo 13 en adelante dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Bueno, como llegó el nuevo gobernador de Roma, el rey de los judíos, que fue el Agripa, este Agripa es el Agripa II, y Berenice en realidad es su hermanita, que vivieron juntos. Inclusive hay rumores de que vivieron como si fuera un matrimonio. Vivían juntos, aparecían como si fuera un matrimonio. Así que vinieron a saludar a este nuevo gobernador Festo de Jerusalén, se vinieron a Cesarea. Y se quedaron varios días aparentemente allí en Cesarea. Dice, como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey, o sea, a Agripa, el caso de Pablo. Aquí, dice, hay un hombre, le dijo, que Félix dejó preso, refiriéndose a Pablo. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores, es decir, un juicio formal, y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Y cuando acudieron a mí, yo no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a ese hombre. Es decir, Festo está diciendo, yo cumplí con todo mi deber, lo he hecho sin ninguna demora. Y al levantarse para hablar,
sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. O sea, no había delito en él, dice Festo. Pero más bien tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión. Decía que el problema era un problema religioso. Y sobre un tal Jesús, que ya murió, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Ese era el tema, el problema de la discusión, decía. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones porque él es romano. Yo no soy experto en las religiones judías. Así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos que son religiosos, que no me incumbe a mí, ¿no es cierto? De alguna manera está diciendo eso Festo. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. Eso es lo que yo hice. Le dice al rey de los judíos, a Agripa II. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted. Le dijo, bueno, entonces mañana lo verá, le dice Festo. Continúa diciendo, al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Entonces hubo otro juicio y Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo, Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Pero el problema, ahí está el problema, no hay problema enviarlo a Roma, pero el problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de cuál es el cargo, ¿no es cierto? ¿Qué culpa tiene? ¿Cuál es el cargo que le debe informar al soberano, al César? Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta, y me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Por lo tanto, quiero que ustedes, en especial usted, Rey Agripa, que es judío, que conoce muy bien de la religión judía, ayúdenme a encontrar cuál es la culpa para poder enviarle al emperador que este es el cargo por el cual debe ser juzgado. O sea, no encontré ningún cargo contra él. Es lo que está diciendo Festo. Bueno, vamos a ver un poco acerca de este Agripa II, porque el rey Agripa es uno de la familia del rey Herodes. Este rey Agripa II, que nació en el año 22 y murió en el año 100, llamado también como Marco Julio Agripa, fue el bisnieto del rey Herodes el Grande. Este Herodes el Grande es el rey Herodes que quiso matar cuando nació Jesús en Belén. ¿Se acuerdan que el rey Herodes que se encontró con los reyes magos y dijo, bueno, como le dijeron que el rey iba a nacer en Belén, les ordenó que matara a todos los bebés nacidos en Belén más o menos a esa época del año? Entonces este rey es este rey Herodes el Grande y es el bisabuelo de este rey Agripa que está ahora a cargo. Pero este rey Agripa II en realidad no era tan judío porque este Agripa II creció en la corte del emperador Claudio en Roma. Por lo tanto, él recibió una educación romana en realidad. Y cuando él era un jovencito que estaba siendo criado en el palacio del emperador de Roma, su padre, que el Agripa I, él en realidad, el rey Agripa I, murió muy temprano, a la edad de 44 años. Cuando su padre, el rey Agripa I, murió, todavía su hijo Agripa II era un jovencito de 17 años, era muy joven todavía. Por lo tanto, no había nombrado a él como un rey de los judíos, no podían nombrarlo. Pero cuando fue creciendo, por esta amistad y este allegamiento con el gobierno de Roma, a Agripa II le dieron muchos territorios que se encargaran de gobernar. Pero por lo tanto fue un rey judío totalmente sumiso al gobierno de Roma. Era como un títere del gobierno de Roma. Y su visita a Festo, en este momento, con su hermana Berenice, fue para mantener una buena relación con el nuevo procurador de Judea que vino de Roma. Y aquí un poco vemos en el siguiente dibujo esta familia del rey Herodes, porque cuando hablamos de Herodes hay muchos Herodes.
y vamos a ver un poco, aclarar quién es este Agripa II. Aquí arriba tenemos el rey Herodes el Grande, que es el bisabuelo, es el que trató de mandar a Jesucristo en su momento. Este rey Herodes el Grande, además de tener muchas concubinas, principalmente él se casó con 4 mujeres reinas que aquí aparecen, con Marián I, Maltase, Marián II, con Cleopatra. Esta Cleopatra es otra Cleopatra, no la Cleopatra de Egipto, es la Cleopatra de Jerusalén. Entonces, estas 4 esposas, de las cuales, de la primera esposa de Marián I, tuvo un hijo que no aparece aquí en la historia, pero él tuvo un hijo llamado Herodes Agripa I y Herodías, una hija. Aquí otro, el Herodes Antipas, nació de esta mujer, y había otro hermano, el Herodes Aquelao, tuvo 2 hijos. Y Marián II tuvo al Herodes Felipe, el Herodes Philip, y Cleopatra tuvo al Felipe el tetrarca. O sea, tuvieron estos 4 que también, estos 4 reyes en la época de Jesús fueron los que gobernaban el territorio de Palestina dividido en 4 sectores. El Herodes Antipas era el rey que gobernaba la zona norte de Galilea, y el Herodes Aquelao, que gobernaba en la zona de Jerusalén. Herodías, aquí está Herodías, se había casado con su tío Herodes el Felipe, el Philip. Y resulta que a pesar de este casamiento, luego otro de los tíos, que es Herodes Antipas, tomó a Herodías como su concubina. Y esta relación es lo que Juan el Bautista estaba criticando. Herodías con Herodes Felipe había tenido una hija llamada Salomé, y esta hija, después del baile, satisface al rey Herodes Antipas, y este rey Herodes Antipas es el que luego manda a matar a Juan el Bautista. Pero por este lado del rey Agripa I, es el que mandó a la cárcel a Pedro, también ejecutó a Santiago, uno de los discípulos de Jesús, y él tuvo 2 hijas, que fue Berenice y Drusila, y un hijo llamado Agripa II. Y este es el Agripa II que está ahora gobernando en la época de Pablo. ¿Se acuerda el gobernador romano, el procurador Félix Antonio anterior? Se había casado con Drusila, que era la hermanita menor de Herodes. Y con la primera hermana, Berenice, y el rey Agripa II, solo que siempre andaban juntos. Por lo tanto, aquí está el símbolo de que esta relación, no sé si es matrimonial o nupcial, no se conoce, por lo tanto, pero igualmente andaban juntos como si fuera un matrimonio. Esto era la familia de Herodes, que es un poco complicado. Continuamos con esa pregunta. Entonces, ¿por qué Festo le preguntó la opinión al rey Agripa? Festo le preguntó la opinión del rey Agripa debido a que la acusación de los judíos se centraba en que Pablo creía y sostenía la resurrección de Jesús. Podemos ver en el 25:19, lo cual las leyes romanas no condenaban tales creencias religiosas. Y entonces Festo debía enviar a Pablo ante el emperador, pero no había encontrado cargo alguno, y sin ello no podía enviarlo a Roma. Por lo tanto, Festo quería ver si Agripa podía encontrar algún cargo para acusar a Pablo y así enviar a Roma para ser juzgado ante el emperador. Ese era el objetivo que tenía Festo. Para llegar a una conclusión de todo este estudio que vimos hoy, vamos a hacer una reflexión y el aprendizaje de esta lección del capítulo 25 de los Hechos. Cuando queremos creer correctamente en Jesús, siempre habrá estorbos y ataques de los enemigos de este mundo. O sea que si uno quiere ser un verdadero cristiano, va a haber oposiciones, va a haber algunos que le van a estorbar. O sea, eso es normal. O sea, en nuestra vida religiosa, amados hermanos, siempre va a haber ataques, difamaciones. ¿Por qué? ¿Quién no le gusta a los verdaderos cristianos? El enemigo no le gusta a los verdaderos cristianos. Entonces se va a rebuscar de alguna manera de atacar a los verdaderos cristianos. Y eso es así, porque hay un enemigo constantemente acechando contra todos aquellos verdaderos cristianos, discípulos de Jesucristo. Pero que a veces estos ataques son muy tenaces. Fíjense
que el ataque que le dieron a Pablo fueron de tanto tiempo. Estuvieron allí tenazmente 2 años atacando a Pablo y constantemente 3 juicios contra Pablo, ya que Pablo era inocente y debía estar encarcelado por más de 2 años, aunque con cierto grado de libertad. Podemos ver que estos ataques de los enemigos en nuestra vida de fe van a estar, pero van a ser constantemente haciendo nuestra vida tediosa, estorbando nuestra fe, pero no nos van a poder vencer. Para aquellos que van a ser firmes, van a perseverar en la fe y la palabra de Jesucristo, van a recibir, dice la palabra de Dios, vamos a recibir la corona de gloria, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuanto más resistencia tengamos, cuanto más batallas ganadas tengamos, mayor premio vamos a tener nosotros ante Jesucristo. Por lo tanto, dice, cuando recibamos pruebas, tentaciones, resistencia del enemigo, alégrense, dice la palabra de Dios. Debemos alegrarnos, porque serán grandes los premios allí en el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a tener resistencia, pero eso no nos va a menguar nuestra fe. No debemos temer con las resistencias, sino ser firmes, confiados en la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo. Sabemos que tenemos el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Con ese nombre nosotros rechazamos, oramos, expulsamos el enemigo, toda obra del enemigo fuera de mis pasos. Seguimos batallando. ¿Y quién va a pelear esa guerra? Dice la palabra, Señor Jesucristo es quien va a pelear. Y aquí hay una lucha espiritual. Por lo tanto, seguimos como verdaderos discípulos de Jesucristo luchando esta guerra espiritual. Por lo tanto, el mundo no siempre es justo. Ustedes verán que para los cristianos, a la hora de querer hacer la voluntad de Dios correctamente, no es fácil. Por eso les decía a la pastora Alicia, ¿no saben ustedes cuánta resistencia tuvimos cuando quisimos hacer el pistis? No se imaginan la resistencia del enemigo, el estorbo del enemigo. Pero cuando queremos hacer las cosas correctamente, confiados en el nombre de Jesucristo, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos la victoria es nuestra, amados hermanos. Así que fue con Jesús también. Jesús también fue así. Jesús no tenía ningún cargo, no tenía culpa para merecer la muerte en la cruz, pero el mundo lo ha crucificado. El mundo ha crucificado a Jesucristo. Si aún Jesús recibió toda esa resistencia, ese ataque feroz de los fariseos, de los líderes religiosos contra Jesucristo, difamándolo y acusándolo de cargos falsos, llamándolo de hereje a Jesucristo, siendo el rey, el creador y el mismo Dios, llamaba a Jesucristo hereje. Y por expulsar demonios, Jesucristo expulsaba demonios, ¿no es cierto? Y los fariseos le decían, tú eres Beelzebú, tú eres el rey de los demonios, por eso echa fuera los demonios. Mentira, mentira. Y eso es lo que vamos a recibir también, ese tipo de ataques falsos. Vamos a recibir, pero nosotros vamos a obedecer la palabra de Jesucristo, vamos a hacer las cosas para la gloria de Dios, vamos a exaltar el nombre de Jesucristo, vamos a seguir usando y vamos a seguir expulsando demonios como Jesús nos manda, vamos a seguir haciendo esta lucha espiritual para poder obedecer la palabra de Dios, y la obediencia es hacer que más almas crean en Jesucristo y vuelvan a Jesucristo y se conviertan en hijos de Dios. Esa es la tarea que Jesucristo nos dio. Dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Dios Trinidad, quien es el nombre de Jesucristo, y enseñándoles todas las cosas que les he enseñado a ustedes. Por eso nos abocamos a enseñar la palabra de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo y las intenciones de Dios dadas a través de Jesucristo. Por lo tanto, el mundo siempre es injusto a la hora de querer hacer la voluntad de Dios correctamente. Así fue con Jesús también. Jesús no tenía ningún cargo para merecer la muerte, pero el mundo lo ha crucificado. Pero ¿saben cuál es lo más hermoso de todo esto, hermanos? Pero nuestro Dios es tan maravilloso y es el Dios todopoderoso que transforma todas estas situaciones de tribulaciones, todas estas situaciones de ataques para lograr la voluntad de Dios. Dios, a pesar de estas tormentas y dificultades, Dios sigue adelante y Él cumple su voluntad. ¿Cómo lo hizo? Hizo que este ataque a Pablo fuera la oportunidad de llevar a Pablo a Roma para poder
Pablo evangelizar Roma y de allí a todo el mundo gentil. Y de la misma manera, cuando los enemigos a través de los maestros de la ley y los fariseos atacaron a Jesucristo, fíjense, utilizó Dios esa muerte de Jesucristo. Eso no fue el fin, sino eso lo convirtió en la victoria contra el enemigo. Así es nuestro Dios. Y de esa manera Dios logró la salvación de la humanidad con la cruz y la sangre de Jesucristo. Qué maravilloso es este Dios. Por lo tanto, nosotros seguimos adelante. Sabemos en la tormenta, seguimos avanzando en la tormenta. Pero esta tormenta es lo que nos va a llevar a la bendición y a lograr la voluntad de Dios. Así que cuando recibamos estorbo, corriente en contra, no importa, seguimos avanzando, confiados en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Entonces vamos a continuar adelante con esta bendición. Pueden abrir sus micrófonos ahora y si tienen alguna consulta, duda, comentarios, pueden libremente hacer sus comentarios o preguntas si quieren. Estamos en el capítulo 25 de los Hechos, así que ya nos quedan pocos capítulos. Quiero que si quieren, para los hermanos que quieran continuar esto, los estudios anteriores están ya grabados y están ya en el canal mío. Si ustedes van y buscan el canal de YouTube, donde ustedes vieron el video de Pistis de Santiago, bueno, allí pueden encontrar en ese mismo canal, van a buscar en el canal, hacen clic en el canal mío y van a encontrar todos los videos de los estudios anteriores. Así que si tienen tiempo, por favor, les recomiendo que vayan a verlo. Por ejemplo, los Hechos empieza desde la introducción de los Hechos. Es importante, sin falta, vayan a ver la introducción de los Hechos, donde explica la importancia del libro de los Hechos, por qué debemos estudiar el libro de los Hechos y cómo está compuesto el libro de los Hechos y por qué es tan importante para nuestra vida de fe. Y después, así sucesivamente, están los capítulos, las lecciones 1, 2, 3, así en adelante. Y esta es la lección número 23. Y creo que nos quedan una lección más en el futuro para terminar los Hechos. Así que lo que se perdieron las clases anteriores, les pido por favor que vayan a ver las clases anteriores sin falta, por favor. ¿Sí? Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados hermanos, y vamos a agradecer al Señor. Vamos a dar gracias al Señor para terminar la clase de hoy. Oremos. Padre Santo Celestial, amoroso Padre, grandioso Creador del universo, venimos, Señor, humildemente ante tus pies para dar las gracias, Señor, por la grande obra que has hecho en la cruz de Jesucristo y por las grandes obras que has hecho a través de tus siervos como Pablo, Señor, de llevar el evangelio tuyo, tu voluntad, a todo el mundo gentil a través de ese esfuerzo y ese sacrificio de Pablo y ese martirio de Pablo, Señor, y ese fervor de la fe en Jesucristo de Pablo. Nosotros hemos recibido, Señor, este legado de la fe como cristianos, Señor. Y gracias por estas palabras y vamos a seguir, Señor, siendo firmes y vamos a ser fieles a tu palabra, Señor. Y que gracias por darnos esta oportunidad de poder escuchar tu voz y tus enseñanzas. Que el Espíritu Santo de Dios sea el Maestro, que nos enseñe, que nos abra nuestra mente y poder entender la voluntad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias por la vida de todos nuestros hermanos que están atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Gracias por su vida. Bendícelos, Señor. Guárdalos con tu santo nombre para que ningún tipo de engaño del enemigo de estos tiempos postreros, Señor, puedan engañar, sino sigan siendo fieles a tus mandamientos y ser fieles a tu servicio, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a los lugares donde están sirviendo tu nombre, Señor. Bendice a los pastores, Señor, a los guías espirituales. Úngelos con tu Santo Espíritu para que sigan derramando esa unción de tu palabra al pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos a todos ellos y que estas palabras, Señor, sean ese elemento de guía que nos falta para que nosotros podamos seguir sirviendo y ser utilizados como instrumento del Santo Evangelio y también de este Santo Espíritu que nos utilice como su instrumento para salir a predicar a Jesucristo y ganar almas para ti. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado por nuestras vidas, Señor. Solamente tú, Señor Jesús, seas el Rey exaltado en nuestra vida. Acompáñanos como siempre tú has prometido, Señor, en nuestras vidas. Protégenos contra engaños y ataques del enemigo. A pesar de esos estorbos, Señor, seremos fieles a tu palabra y seguiremos adelante
Señor, fieles a tu palabra. Bendícenos, danos fuerza, danos sabiduría, danos discernimiento necesario de tu palabra. Y bendice a la pastora también, Señor, a la pastora Alicia, a su iglesia, al pastor Paul, a su gente, Señor. Y todos los hermanos de México, Señor, que están escuchando este evangelio también, bendícelos, Señor. Tócalos, transforma su vida en el nombre de Jesucristo. Te pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.